la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con el carácter de urgente y obvia resolución. Adelante, diputado. Muchas gracias, presidente. Con la venia de los que integran la mesa directiva, compañeras, compañeros, pueblo de México, hoy es un día histórico para nuestra nación. La reciente aprobación de la reforma constitucional que ratifica los principios de no reelección y no nepotismo electoral es una victoria del pueblo sobre los vicios del pasado. Es una reafirmación del mandato que nos dejaron nuestros próceres, desde Madero hasta Cárdenas, y que en tiempos recientes recuperó con dignidad y valentía nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta reforma no solo es un acto simbólico, sino un paso firme para blindar nuestra democracia. A partir de los procesos electorales de 2030, ninguna persona que haya ocupado un cargo de elección popular podrá buscar la reelección inmediata. Se cierra así la puerta a la perpetuidad en el poder y se garantiza la renovación constante de nuestros liderazgos. Se garantiza, pues, el relevo generacional. Pero eso no es todo. Con esta reforma también se pone fin al llamado nepotismo electoral. A partir de 2027, ninguna persona podrá postularse para el mismo cargo que ocupa un familiar directo, ya sea por consanguinidad, afinidad o incluso por unión de hecho. Es decir, se acaba el viejo esquema en el que el poder se heredaba de padres a hijos, de esposos a esposas, de hermanos a hermanas. En la cuarta transformación, el poder no es un negocio de familia, sino un mandato del pueblo. Por décadas vimos cómo los mismos apellidos dominaban la política, cómo los cargos públicos se convertían en un botín para las élites, pero eso se les acabó. Con esta reforma reafirmamos el principio de que ningún interés privado debe de estar por encima del bienestar colectivo. México avanza con un gobierno del pueblo y para el pueblo, encabezado con una mujer íntegra, de principios, que ha demostrado con hechos que el servicio público es entrega, responsabilidad y honestidad. Nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, desde el Congreso del Estado de México, le decimos: no está sola, presidenta. La transformación que inició nuestro compañero presidente Andrés Manuel López Obrador no se trató solo de programas sociales o proyectos de infraestructura, sino de algo mucho más profundo: la recuperación de la política como ejercicio de moralidad, de ética, de compromiso con los que menos tienen. Su ejemplo sigue siendo una guía para todos, todas y todes nosotros. Y miren el caso del Estado de México, donde durante décadas reinó el privilegio y la corrupción, hasta que una maestra, una verdadera luchadora social, llegó a gobernar con humildad y principios. Delfina Gómez Álvarez es la prueba de que el poder debe de estar en manos del pueblo y no de las dinastías. Esta reforma también moderniza nuestro marco legal. Se eliminan ambigüedades, se sustituyen términos y se fortalecen las bases para que la función pública se ejerza con legitimidad y transparencia. No más trampas, no más mañas legales para burlar a la voluntad del pueblo. Hoy, con esta reforma, sellamos un pacto con la historia. Dejamos claro que el poder no se perpetúa, el poder no se hereda,
El poder se gana con trabajo, con principios y con respaldo del pueblo. El poder emana del pueblo y debe de estar al servicio del pueblo. Sigamos adelante con el legado de Andrés Manuel López Obrador, con la fortaleza de nuestra presidenta Sheinbaum y con el compromiso de mujeres y hombres honestos como la maestra Delfina Gómez, porque la Cuarta Transformación no es solo un momento, es un destino al que no vamos a renunciar. ¡Que viva México! ¡Que viva la democracia! ¡Que viva la Cuarta Transformación! Procedo a la lectura del comunicado del Poder Legislativo Federal. 2025, Año de la Mujer Indígena, Mesa Directiva, 66ª Legislatura, oficio número DGPL 662-6-0284, expediente número 1285, CS-66-1-2P-017. Secretarios del H. Congreso del Estado de México presentes. En sesión celebrada en esta fecha, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión aprobó la minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 55, 59, 82, 115, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de no reelección y nepotismo electoral. Para los efectos del artículo 135 constitucional, remitimos a ustedes copia del expediente tramitado en las cámaras del Congreso de la Unión. Asimismo, me permito informar que el expediente completo que da origen a la presente minuta se encuentra para su consulta en la página oficial de la Cámara de Diputados, http://www.diputados.gov.mx/leyesbiblio/voto SLE.htm, Ciudad de México, a 4 de marzo de 2025, firma diputada Julieta Villalpando Riquelme, secretaria. Minuta, proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 55, 59, 82, 115, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de no reelección y nepotismo electoral. Artículo único. Se reforman los artículos 55, fracciones sexta y séptima, 59 en su párrafo, 82, fracciones sexta y séptima, 115, fracción primera, párrafos primero y segundo, 116, párrafo segundo, fracción segunda, párrafo segundo y 122, apartado A, fracciones segunda, párrafo primero y tercero, tercera, párrafo primero y sexta, párrafo tercero, incisos B y F, y se adicionan los artículos 55, la fracción octava, 59, el párrafo segundo, 82, la fracción octava y 116, párrafo segundo, fracción primera, párrafo cuarto, el inciso C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, Ciudad de México, a 4 de marzo de 2025. Firman diputados Sergio Carlos Gutiérrez Luna, presidente, diputada Julieta Villalpando Riquelme, secretaria. Se remite a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México para los efectos del artículo 135 constitucional. Ciudad de México, a 4 de marzo de 2025, firma maestro Hugo Cristian Rosas de León, secretario de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado Israel. Para favorecer el desempeño de las funciones de este Congreso, sin afectar el principio de deliberación democrática y el derecho de participación de los grupos parlamentarios, con fundamento en los artículos 55 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México
y 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como el 74 del reglamento de este poder, someto a la aprobación de la legislatura la propuesta para que la minuta sea considerada de urgente y obvia resolución y se dispense el trámite de dictamen para llevar a cabo de inmediato su análisis y resolver lo que se estime conveniente. Abro la discusión de la propuesta de dispensa del trámite de dictamen y pregunto a la legislatura si alguien desea hacer uso de la palabra. Sobre el dictamen… Sobre hechos, por favor. Perdón, estamos en la dispensa del dictamen. ¿Es sobre hechos? Sí. ¿Sobre esa materia? Sobre esa materia. Adelante, diputada. Quiero preguntarle al diputado que subió a hacer la lectura, que a partir de qué año surte efecto esta iniciativa. Porque en su discurso dice un año y aquí en el dictamen viene otro año. Nada más quiero saber a partir de qué año surte efecto. Diputado Israel, ¿acepta la pregunta de la diputada Mercedes? Con todo gusto y con vocación democrática. Adelante. Le contesto a la diputada. La reforma en materia de nepotismo aplica a partir del 2027 y la reforma en materia de no elección a partir del año 2030. ¿Es cuánto, diputado? No, hay que leer el dictamen como viene, porque damos un posicionamiento en la tribuna y el dictamen viene diferente. Entonces, bueno, pues en esa parte no sabemos si es un posicionamiento o es una lectura de un dictamen. Ahí es donde nos confundimos, presidente. A ver si me permite, diputada. Yo tuve el error, 2030, presidente. Disculpe, diputado. Bien, responda, ¿puede responder a la pregunta de la diputada? 2030. Es correcto, 2030, presidente. Gracias, diputado. De acuerdo. Diputado Pablo. No nada más para nosotros, sino para todos los ciudadanos que nos siguen por las diversas plataformas digitales, a mí sí me gustaría que se lean los resolutivos del dictamen en su integridad al tratarse de una reforma a nuestra Carta Magna, presidente. Bien, corresponde a la presidencia tomar la determinación sobre esta propuesta y solicitaría al diputado Israel que pudiera proceder a dar lectura íntegra al texto de la minuta. Con su venia, presidente, reitero mi disculpa en el año que yo anoté erróneamente. Proyecto de proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 55, 59, 82, 115, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de no reelección y nepotismo electoral. Artículo único. Se reforman los artículos 55, fracciones sexta y séptima, 59 en su párrafo, 82, fracciones sexta y séptima, 115, fracción primera, párrafos primero y segundo, 116, párrafo segundo, fracción segunda, párrafo segundo y 122, apartado A, fracciones segunda, párrafos primero y tercero, tercera, párrafo primero y sexta, párrafo tercero, incisos B y F, y se adicionan los artículos 55, la fracción octava, 59, el párrafo segundo, 82, la fracción octava y 116, párrafo segundo, fracción primera, párrafo cuarto, el inciso C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue.
Artículo 55, puntos suspensivos, primera a quinta, puntos suspensivos. Sexta, no ser persona ministra de algún culto religioso. Séptima, no estar comprendido en alguno de los impedimentos que señala el artículo 59 de esta Constitución. Y octava, no tener o haber tenido en los últimos 3 años anteriores al día de la elección un vínculo de matrimonio o concubinato o unión de hecho o de parentesco por consanguinidad o civil, en línea recta, sin limitación de grado y en línea colateral hasta el 4º grado, de afinidad hasta el 2º grado con la persona que esté ejerciendo la titularidad de la Diputación. Artículo 59. Las personas senadoras y diputadas al Congreso de la Unión no podrán ser reelectas para el periodo inmediato posterior al ejercicio de su mandato. Las personas senadoras y diputadas suplentes podrán ser electas para el periodo inmediato con el carácter de propietarias, siempre que no hubiesen estado en ejercicio, pero las personas senadoras y diputadas propietarias no podrán ser electas para el periodo inmediato con el carácter de suplentes. Artículo 82, puntos suspensivos, primera, quinta, puntos suspensivos. Sexta, no ser titular de una Secretaría de Estado o Subsecretaría o de la Fiscalía General de la República o del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa, a menos de que se separe de su puesto 6 meses antes del día de la elección. Séptima, no estar comprendido en alguno de los impedimentos previstos por el artículo 83 de esta Constitución. Y octava, no tener o haber tenido en los últimos 3 años anteriores al día de la elección un vínculo de matrimonio o concubinato o unión de hecho o de parentesco por consanguinidad o civil, en línea recta, sin limitación de grado y en línea colateral hasta el 4º grado, de afinidad hasta el 2º grado con la persona que está ejerciendo la titularidad del Ejecutivo Federal. Artículo 115, puntos suspensivos. Primera, cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente o presidenta municipal y el número de regidurías y sindicaturas que la ley determine de conformidad con el principio de paridad. En ningún caso podrá participar en la elección para la presidencia municipal, las regidurías y las sindicaturas. La persona que tenga o haya tenido en los últimos 3 años anteriores al día de la elección un vínculo de matrimonio o concubinato o unión de hecho o de parentesco por consanguinidad o civil, en línea recta sin limitación del grado y en línea colateral hasta el 4º grado, de afinidad hasta el 2º grado con la persona que esté ejerciendo la titularidad del cargo para el que se postula. La competencia de esta Constitución otorga al gobierno municipal, se ejercerá por el ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia entre este y el gobierno del Estado. Las constituciones de los estados deberán establecer la prohibición de la reelección consecutiva para el mismo cargo y de presidentes y presidentas municipales, regidores y regidoras y de personas síndicas de los ayuntamientos. Las personas servidoras públicas antes mencionadas, cuando tengan el carácter de propietarias, no podrán ser electas para el periodo inmediato con el carácter de suplentes, pero las que tengan el carácter de suplentes sí podrán ser electas para el periodo inmediato como propietarias, a menos de que hayan estado en ejercicio. Puntos suspensivos, puntos suspensivos, puntos suspensivos. Segunda décima, puntos suspensivos. Artículo 116, puntos suspensivos, puntos suspensivos. Primera, puntos suspensivos, puntos suspensivos, puntos suspensivos, puntos suspensivos. A y B, puntos suspensivos. C. La persona que tenga o haya tenido en los últimos 3 años anteriores al día de la elección un vínculo de matrimonio, concubinato o unión de hecho o de parentesco por consanguinidad o civil, en línea recta, sin limitación de grado y en línea colateral hasta el 4º grado, de afinidad hasta el 2º grado, con la persona que esté ejerciendo la titularidad
de la gubernatura. Puntos suspensivos. Segunda, puntos suspensivos. Las constituciones estatales deberán establecer la prohibición de la reelección de las personas diputadas a las legislaturas de los estados para el periodo inmediato posterior al ejercicio de su mandato. Las personas diputadas suplentes podrán ser electas para el periodo inmediato con el carácter de propietarias siempre que no hubieren estado en ejercicio, pero las personas diputadas propietarias no podrán ser electas para el periodo inmediato con el carácter de suplentes. En ningún caso podrá participar en la elección de una diputación la persona que tenga o haya tenido en los últimos 3 años anteriores al día de la elección un vínculo de matrimonio, concubinato o unión de hecho o de parentesco por consanguinidad o civil en línea recta sin limitación de grado y en línea colateral hasta el 4º grado o de afinidad hasta el 2º grado con la persona que esté ejerciendo la titularidad de la diputación. Puntos suspensivos, 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 tercera, décima, puntos suspensivos, artículo 122, puntos suspensivos, A, puntos suspensivos, primera, puntos suspensivos, segunda, el ejercicio del poder legislativo se deposita en la legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que establezca la Constitución política de la entidad. Sus integrantes deberán cubrir los requisitos de la misma, que la misma establezca, y serán electos mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional por un periodo de 3 años. En ningún caso podrá participar en la elección de una diputación la persona que tenga o haya tenido en los últimos 3 años anteriores al día de la elección un vínculo de matrimonio, concubinato o unión de hecho o de parentesco por consanguinidad o civil, en línea recta sin limitación de grado y en línea colateral hasta el 4º grado o de afinidad hasta el 2º grado con la persona que está ejerciendo la diputación. Puntos suspensivos. En la Constitución Política de la Ciudad de México se establecerá que las personas diputadas a la legislatura no podrán ser reelectas para el periodo inmediato posterior al ejercicio de su mandato. Las personas diputadas suplentes podrán ser electas para el periodo inmediato con el carácter de propietarias siempre que no hubieren estado en ejercicio, pero las personas diputadas propietarias no podrán ser electas para el periodo inmediato con el carácter de suplentes. Puntos suspensivos, puntos suspensivos, puntos suspensivos, puntos suspensivos, puntos suspensivos, puntos suspensivos. Tercera, la persona titular del Poder Ejecutivo se denominará jefa o jefe de gobierno de la Ciudad de México y tendrá a su cargo la administración pública de la entidad. Será electa por votación universal, libre y secreta directa, no podrá durar en su encargo más de 6 años y su mandato podrá ser revocado. Quien haya ocupado la titularidad del Ejecutivo local designado o electo, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a ocupar ese cargo ni con el carácter de interino, provisional, sustituto o encargado de despacho. Tampoco podrá participar en la elección de este cargo la persona que tenga o haya tenido en los últimos 3 años anteriores al día de la elección un vínculo de matrimonio o concubinato o unión de hecho o de parentesco por consanguinidad o civil en línea recta sin limitación de grado y en línea colateral hasta el 4º grado o la afinidad hasta el 2º grado con la persona que está ejerciendo la titularidad del Poder Ejecutivo. Puntos suspensivos, cuarta y quinta, puntos suspensivos, sexta, puntos suspensivos, inciso A, puntos suspensivos, inciso B. La Constitución Política de la Ciudad de México deberá establecer la prohibición de la reelección consecutiva para el mismo cargo de personas, alcaldes y concejales. Las personas funcionarias antes mencionadas, cuando tengan el carácter de propietarias, no podrán ser electas
para el periodo inmediato con el carácter de suplente, pero las que tengan el carácter de suplente sí podrán ser electas para el periodo inmediato como propietarias a menos que hayan estado en ejercicio. Inciso C a inciso E, puntos suspensivos. Inciso F, las personas, alcaldes y concejales deberán reunir los requisitos que establezca la Constitución Política de la Ciudad de México. En ningún caso podrán participar en la elección de estos cargos la persona que tenga o haya tenido en los últimos 3 años anteriores al día de la elección un vínculo de matrimonio y concubinato o unión de hecho o de parentesco por consanguinidad o civil en línea recta, sin limitación de grado, en línea colateral hasta el 4º grado, de afinidad hasta el 2º grado, con la persona que está ejerciendo la titularidad del cargo para el que se postula. Séptima a onceava, puntos suspensivos. B a D, puntos suspensivos. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, las reformas a los artículos 55, fracción octava, 82, fracción octava, 115, fracción primera, párrafo primero, 116, párrafo segundo, fracciones primera, párrafo cuarto, inciso C y segundo, párrafo segundo y 122, apartado A, fracción segunda, párrafo primero, tercero, párrafo primero y sexto, párrafo tercero, inciso F de esta Constitución, respecto de la prohibición de nepotismo electoral, serán aplicables a partir de los procesos electorales, tanto federales como locales, a celebrarse en 2030. Tercero, las reformas a los artículos 59, 115, fracción primera, párrafo segundo, 116, párrafo segundo, fracción segunda, párrafo segundo y 122, apartado A, fracción segunda, párrafo tercero y fracción sexta, párrafo tercero, inciso B, de esta Constitución, respecto a la prohibición de reelección de las personas servidoras públicas en ellas mencionadas, serán aplicables a partir de los procesos electorales, tanto federales como locales, a celebrarse en 2030. En consecuencia, las personas que en 2030 se encuentren ejerciendo los cargos públicos a que hace referencia a la presente reforma no podrán postularse para procesos de reelección. Cuarto, la Federación, las entidades federativas y la Ciudad de México deberán adecuar sus constituciones y demás ordenamientos correspondientes en un plazo de 180 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto. Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, Ciudad de México, a 4 de marzo de 2025, firman diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, presidente; diputada Julieta Villalpando Riquelme, secretaria. Se remite a las legislaturas de los estados de la Ciudad de México para los efectos del artículo 135 constitucional. CS 66-1-2P-017, Ciudad de México, a 4 de marzo de 2025, firma maestro Hugo Cristian Rosas de León, secretario de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados. Reitero mis disculpas, fue un error mío en la redacción, pero es parte de la felicidad de que se acaban las monarquías. Muchas gracias. Es cuanto. Gracias, diputado. En virtud de que se han agotado las participaciones